¿Cómo están, gente? Sean bienvenidos a un nuevo video en este canal. Y lo que era ya un secreto a voces, lo que esperaba prácticamente todo el mundo, se hizo realidad el día de hoy. Hansi Flick finalmente es anunciado como nuevo entrenador del Barça de manera oficial. El entrenador experimentado alemán pues llega a través de la agencia libre tras lo que fue su último paso por la selección alemana y firma con el Barça hasta el año 2026. Según diferentes informaciones y diferentes fuentes, pues su contrato estaría estructurado de la siguiente manera: llega a firmar por 2 temporadas, finalmente se descarta la opción que era que firme por una temporada fija más otra opcional, y después, en cuanto al salario que va a recibir el entrenador alemán, pues llega haciendo un esfuerzo económico importante, viene a cobrar aquí una cantidad aproximada de 3 millones de euros, y a partir de aquí, pues bueno, Hansi Flick se hará con el control del primer equipo del Barça, y a partir de aquí, pues obviamente desearle todos los éxitos del mundo. Y en cuanto a mi opinión sobre este fichaje de Hansi Flick por el Barça, primero que nada creo que hay que agradecerle a Flick la predisposición que puso para ser el nuevo entrenador del Barça, su disponibilidad y sobre todo también pues la parte de venir cobrando un contrato, o aceptando mejor dicho un contrato que sea favorable para los intereses económicos actuales del Barça. En esa parte también creo que Xavi ha ayudado muchísimo, en el cual recordemos que Xavi salió prácticamente que gratis. Este cambio de entrenador, pues debido al dinero que perdonó Xavi en su momento, pues prácticamente no aumenta lo que viene siendo la masa salarial, no nos vendría a generar ningún problema. Así que en cuanto a ese aspecto, otra vez, gracias Xavi, y a Flick obviamente agradecerle que en su momento ha esperado al Barça. Recordemos que incluso cuando se rumoreaba una posible continuidad de Xavi, pues Hansi Flick estaba siempre disponible como para agarrar el cargo de entrenador y puso todo de su parte ahora con un contrato menor a lo que viene cobrando tanto en la selección alemana como en su momento cobraba en el Bayern Múnich. Entendamos que un entrenador que tiene el caché que tiene, en este caso Hansi Flick, lo normal es que cobre una cantidad aproximada a los 12 millones de euros, algo que en su momento, por ejemplo, cobraba gente como Valverde en el Barça por los años 2019, aparte de que Flick vendría cobrando pues una cantidad bastante similar al primer contrato que tuvo Xavi cuando agarró al Barça en 2022. Entonces, desde ese aspecto, gracias. Porque hay que poner en la balanza claramente esto, que es un gesto real. Muchos dicen, profesionales, ¿no? Obviamente, Vizca Barça, y después pues ponen todas las trabas del mundo, y en este caso Flick pues puso de su parte esperando al Barça, perdonando dinero, viniendo aquí en un contexto que es difícil, que va a necesitar de mucho trabajo, tiempo y paciencia, y que sobre todo se mete en el club que tiene el entorno quizás más autodestructivo que hay en todo el fútbol mundial. O sea, yo creo que él no tiene conciencia de todo en el lugar donde se está metiendo, pero como digo, desde ese aspecto, gracias, y obviamente esperemos que triunfe, porque si gana Flick, gana el Barça, y obviamente todos queremos eso, y que el Barça esté competitivamente pues lo más alto posible. Y ojalá que Flick aquí en el Barça pues vaya a ese contrato mucho más de 2 años, y ojalá que pueda marcar una época, o por lo menos tener una etapa de éxitos bastante longeva dentro del club. Pero como ya siempre dije, yo aquí no me vengo a esconder, yo no vengo aquí a esquivarle la bala. Como todos saben, pues Flick no es la primera opción que a mí me hubiera gustado al Barça. Como ya lo dije en el video del día de ayer, pues a mí me hubiera gustado De Zerbi como sucesor de Xavi, o si no, en su defecto, la continuidad de Xavi, que es lo que siempre quería, porque pienso que el club iba en pasos adecuados con el proyecto Xavi. Y que las maneras y las formas en la cual Xavi termina saliendo del Barça, teniendo en cuenta toda su trayectoria como entrenador, cómo vino y sobre todo cómo se fue, perdonando dinero, tal, me parece la verdad que una auténtica vergüenza. Pero como dije, eso ya pasó, y ahora toca pensar en lo que viene siendo esta nueva etapa con Flick, que sobre todo me ilusiona. Es un entrenador que tiene una trayectoria corta, pero yo creo que bastante buena y con bastante experiencia, y sobre todo con muchísimos títulos. A ver, yo sé que a lo mejor este entrenador no estará en su momento más álgido de caché, por ejemplo, como podría pasar si algún club o alguien pretendía ficharlo en 2020, pero el trabajo de Flick en la selección alemana, a pesar de que no fue el mejor, la verdad que yo no lo valoro mucho por ese trayecto. A ver, un entrenador de selecciones es totalmente diferente a lo que supone entrenar a nivel clubes. Vos cuando estás a nivel clubes, pues obviamente estás con los jugadores todos los días, entrenas todos los días, podés fichar, podés sacar jugadores que no te sirven, estás constantemente trabajando con el equipo, y en cambio con las selecciones es hacer un rejuntado prácticamente en el menor tiempo posible. Como mucho tenés 1 o 2 entrenamientos y tenés partidos cada 3 días. Entonces,
Es muy difícil valorar el trabajo de un entrenador por lo que hace de selecciones. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Es prácticamente que un mundo distinto, porque mientras tanto vos sos entrenador de clubes también, por ejemplo, desde el punto de vista competitivo. Las competiciones sí, tendrás 2-3 de eliminatoria, pero el resto liga, que es el trabajo de todo el fin de semana. En cuanto a las selecciones, Flick, que dirigió un poquito el Mundial, 3 partidos y listo, nada más. Entonces no puedes sacar un parámetro de Flick como entrenador en tan poco tiempo. Yo sobre todo me vuelco la ilusión que tengo con Flick en lo que vi con el Bayern. Que sin lugar a dudas ese Bayern de Flick que agarró, si no estoy mal, creo que a finales del 2019, pero que sobre todo su momento álgido llega en 2020 y en 2021, es de los mejores equipos que vi en mi vida. Quizás con el Barça de Guardiola, con la España 2010, con el Barça de Luis Enrique, junto con también la selección argentina quizás de Scaloni ahora en estos últimos tiempos. Sin lugar a dudas, el Bayern Múnich de Hansi Flick era un equipo de autor, un equipo que en aquellos momentos pues arrollaba literalmente que a todos los rivales. Yo creo que es la significación máxima de lo que viene siendo el fútbol alemán, que también compartía muchos conceptos con el fútbol de nosotros, porque Flick es un entrenador que sí, tiene ese estilo de ida y vuelta, tiene ese estilo de quizás un fútbol más físico, un fútbol que quizás sobre todo se basa en esas transiciones rápidas y en la presión alta. Sobre todo ese Bayern de Flick presionaba, que la verdad que te comía dentro del campo, sobre todo en zonas altas, pero también en su momento cuando lograban encerrar en bloque bajo a sus rivales, ese Bayern de Flick tenía muchos conceptos, sobre todo con balón, salía jugando atrás bastante limpio y rápido, tenía buenas transiciones, sobre todo en zonas intermedias con ese doble pivote dentro de su 4-2-3-1, y sobre todo tenía dos extremos que tenían un desequilibrio y velocidad envidiable. Flick es un entrenador que en el Bayern, para mí el trabajo que hizo en aquel momento tiene muchísimo mérito. Había agarrado un Bayern que no venía en sus mejores cuotas. Creo que, si no estoy mal, cuando dirige su último partido en esa época, Niko Kovac, creo que se come 5 por parte del Hoffenheim y lo agarran quizás en el peor momento de la temporada Hansi Flick, un entrenador que quizás a lo mejor pusieron por poner y les terminó saliendo el gol del siglo al Bayern en ese momento. O sea, no sé si qué tanta confianza habrán tenido en Flick en aquel momento, pero es un entrenador que a esa plantilla literalmente le sacó la mejor versión de cada uno de los jugadores. Por ejemplo, de Boateng, un Boateng que estaba ya en declive, le sacó una versión bastante aprovechable. Supo, por ejemplo, explotar a Alphonso Davies y readaptarlo a la posición de lateral izquierdo. A Kimmich también lo hizo un jugador bastante completo. Yo creo que le sacó la mejor versión, jugando tanto como lateral derecho como en el doble pivote. En el caso de Goretzka también sacó su mejor versión en aquellos momentos. Müller, como esa especie de segunda punta llegador, también le sacó una versión bastante buena. Gnabry, Coman, sin lugar a dudas, sobre todo después Sané, de a poco también fue descubriendo en aquel momento Musiala. Lewandowski también creo que sacó la mejor versión del polaco, y en un sistema que literalmente era por y para él y para explotar todas sus virtudes. Así con otros tantos jugadores, por ejemplo a Álava también, yo creo que le sacó un rendimiento bastante alto antes de ir al Real Madrid, y sobre todo también otros jugadores que quizás es más de nuestro estilo, porque es un jugador que salió de la Masía. Por ejemplo a Thiago Alcántara creo que le sacó su versión más alta en toda su carrera, teniendo en cuenta después pues su paso posterior en Liverpool, que no fue bueno. Pero como dije, ese Bayern de 2020-2021 era un equipo de autor, literalmente arrollaba a todos los rivales, y la única forma en la cual no ganó 2 Champions seguidas fue porque el Paris Saint-Germain, lo eliminó de una manera surrealista. Por lo menos la eliminatoria más clara que yo vi en mi vida en un rival que le podría meter 8, al igual que fue el Manchester City y Real Madrid, y bueno, termina pasando el equipo contrario por cosas que tiene el fútbol. Y es un equipo histórico, y la pregunta del millón que nos hacemos todos los culés es si volveremos a ver eso en el Barça. Y mi respuesta a día de hoy es que la verdad que no sé si Flick será capaz de triunfar en el Barça. Yo eso sí que no lo aseguro para nada, porque como dije, la vara que dejó Xavi es bastante alta. Estamos hablando de que Hansi Flick, para mejorar a Xavi, como mínimo tendría que llegar a semifinales de Champions o en su defecto a cuartos de final, y después en Liga promediar 85 puntos para arriba y salir campeón. Entonces la vara no está para nada fácil. Es un entrenador que es una liga nueva, que no conoce a la mayoría de los rivales, que se va a tener que adaptar al idioma, que se va a tener que conocer con la plantilla, y claramente eso va a llevar un tiempo, y dentro de ese tiempo pues podemos ver quizás un Barça más irregular, o que competitivamente hablando de 1 o 2 pasitos atrás con respecto a lo que ya teníamos antes. Pero si a mí me preguntás si este Barça es capaz de replicar aquel fútbol que hacía el Bayern de 2021,
yo creo que herramientas tenemos. Hay jugadores que son perfiles bastante parecidos, Valde, Alphonso Davies, quizás Fermín un poquito parecido con Müller con esa llegada a través de segunda línea. Tenemos a un Lewandowski que creo que si se queda en el Barça, yo creo que 1 o 2 añitos más de máximo nivel le podamos sacar. Tenemos a Lamine Yamal, tenemos a Pedri para hacer como ese perfil Musiala, tenemos a Gavi, que puede ser un jugador que puede dar un salto de calidad bastante significativo con Flick una vez se recupere. Hay elementos con que Gundogan ya lo conoce, Lewandowski ya lo conoce, Ter Stegen ya lo conoce. Yo creo que material hay y yo creo que incluso Flick va a mantener cosas que dejó Xavi anteriormente. Yo no creo que sea un cambio tan radical, pero como dije, es un proceso, va a necesitar tiempo, va a necesitar paciencia y sobre todo fichajes, porque la primera temporada va a ser difícil y como no podamos fichar, por lo menos yo creo que para lo que más o menos podría buscar Flick en el Barça, 3-4 fichajes necesitamos y por lo menos 2 que sean de peso. O sea, un pivote de garantías, quizás un interior más de garantías o quizás un extremo que sea top mundial. Yo creo que el Barça va a tener que volcar la mayoría del dinero que pueda tener ahí y sobre todo darle a Flick las herramientas que pida. Y eso veremos si Laporta lo podrá hacer de cara al próximo mercado de verano. Porque si no, es que competir ya sin fichar por casi 5 años y teniendo en cuenta que esto es un proceso nuevo es no sé, sacar papeletas para que salga mal. Aparte de que el contexto que va a tener Flick, como ya dije, deportivamente hablando, es complicado. Estamos hablando de un Madrid que está en plenitud, que en cuanto a fichajes hace y deshace como quiere, es el único club de la liga que puede hacer eso y que para el próximo año pues le va a incluir a Mbappé. Competir contra ellos pues no va a ser fácil, pero el Barça yo creo que va a estar ahí, vamos a dar pelea y como dije, hay que ver si Flick va a poder fichar, que yo creo que es lo más importante de todo y a partir de aquí, pues como ya dije, espero que Laporta lo proteja ante la prensa, ante los medios, ante el acoso mediático que ya critiqué el día de ayer, o sea, fíjate, 2-0 y ya le estaban criticando cosas y que sepa sacarle el mayor provecho a esta plantilla y si sale mal, pues bueno, ya veremos qué camino tomará el Barça, pero espero que la forma de salida pues sean lo más elegantes posible, pero como dije, no quiero plantearme tanto en el escenario negativo, sino pensar en positivo y ojalá que Flick pueda triunfar en el Barça y ojalá que pueda mejorar el trabajo que hizo Xavi y sea este entrenador el que nos permita como dar ese salto de calidad para que el Barça competitivamente hablando pues siga creciendo y sobre todo desarrollando a esta camada de jóvenes tan interesante que tenemos. Pero bueno, yo lo voy dejando por aquí. Te invito a que me dejes tu opinión en la caja de los comentarios, te invito a que me dejes tu like, que compartas el video y que te suscribas, así sigamos creciendo todos juntos en comunidad. Te envío un saludo, nos vemos en la próxima, adiós.